Ok. Ya. En la última sesión del curso, la sesión quinta, su tema es la agenda de resiliencia política y socioecológica. Como la última sesión, vamos a dejar un tiempo libre al final para concentrarnos en la clausura a cargo de Fórum. Tengo entendido que Gabriel Salazar va a estar a cargo de la clausura. em, por encargo de sustitución, bueno, junto con los otros compañeros de Fórum que están presentes ahora, ¿no? Em, Está claro, ¿no es cierto? Vamos a empezar entonces a tratar este tema de la agenda de resiliencia, ¿ya? Bueno, en principio, hoy día no les he preparado PowerPoint porque en realidad los protagonistas pasan a ser ustedes, no el expositor, ¿ya? Ahora se invierte la figura. Pero, de todas maneras, les presento una introducción primero, y luego vamos a repetir el video que vimos sobre la Amazonía en la última clase, en la de la semana pasada, pero viéndola con otras preguntas y por lo tanto con otros ojos, ¿de acuerdo? Para motivar otra discusión distinta a la que tuvimos la vez pasada probablemente. Entonces hago la introducción, ¿de acuerdo? Bueno, ya sabemos que resiliencia tiene que ver con, en primer lugar, se trata de resistencia, pero es resistencia especialmente adaptativa, flexible a los cambios, y en este caso que empodera a quien se vuelve resiliente, ¿no? Quien tiene esa capacidad de reponerse. Resiliencia tiene que ver con reposición, la elasticidad que uno tiene para reponerse. Antes se hubiese dicho para volver al estado inicial, pero como ahora todo cambia y va a seguir cambiando, no se trata de volver a ningún estado inicial, pero sí a procurar ir a un estado de salud fundamental, recuperarlo si se ha perdido, de salud no solo personal, sino comunitaria, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de la resiliencia como un hecho social y por lo tanto político y socioeconómico. De estos términos quiero hablar a continuación, ¿ya? Pero entonces, perdón, agenda sabemos lo que quiere decir, ¿no es cierto? La agenda de hoy día, mi agenda comprende básicamente tres temas, tres reuniones, una a través de otra, eh, y entonces yo tengo que organizarme para cumplir esas tareas que la agenda me indica, pero además esos puntos de agenda, de acciones que yo voy a realizar y que tengo apuntado en mi agenda, que es otra cosa, eh, las he pensado, las he priorizado, les he dado un lugar en el tiempo, en el día que estamos ahora, en el día a día, porque por eso las he priorizado y para eso, para darles un lugar, tengo que darles un lugar según el orden de prioridad que les he dado. Y así voy cumpliendo, de acuerdo a estas distintas tareas, voy entretejiendo sus resultados para lograr un propósito, lograr un fin, cumplir una meta más grande. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de agencia, hablamos de que son tareas, identificar tareas, priorizarlas en segundo lugar, programarlas, pero dentro de una estructura, es decir, están interrelacionadas para armar un plan que me va a llevar
a un objetivo, a cumplir un objetivo o una meta, como quieran decir. En este caso da lo mismo. No sé si me dejo entender de qué agenda nos estamos refiriendo, a qué agenda nos estamos refiriendo, ¿verdad? Em, entonces, si no hay alguna pregunta, voy a pasar a ver el video porque ahí vamos a interrogar al video cuál es la agenda brasileña, cómo construyen los brasileños su agenda, o mejor dicho, qué es lo que la historia de Brasil va construyendo como agenda. Vamos pensando cuál es la agenda que están de los actores que van, que se va formando, que se va priorizando, e incluso después cambiando, superando de acuerdo a la coyuntura, al momento histórico, ¿de acuerdo? Porque es un video fuertemente histórico. Pero antes no hay una pregunta sobre agenda, sobre esta idea de agenda. Todo lo usamos mucho, pero sería bueno saber si hay alguna pregunta o algún punto. ¿Qué dicen? Eh, Alonso, Natas, Sí, dime. ¿qué le parece? Estoy consultando. Sí. Clelia, Lu, Quizás, Melania, cuéntame. quizás Javier no ha entendido muy bien tu pregunta, ¿no? ¿En qué Mi contexto la pregunta haces? es si tienen algún comentario sobre esta introducción que he hecho. Sí, ¿Ok? quizás no me ha quedado un poco claro a qué te has referido con la introducción. O sea, no he entendido el sentido de el establecimiento de una agenda en esta parte del curso. Claro. Ah, pero justamente la idea de todo lo que hemos visto es construir una agenda regional nuestra, Ah, ok, porque se supone que ustedes, los presentes, los participantes, son actores de sus espacios socioecológicos, de sus espacios locales y regionales, y que tienen una agenda, otra vez vuelvo a decir, socioecológica, y ya. entonces como líderes o como parte de redes de líderes, una agenda, entonces es eso, ¿no? La Ok, estructura de grupo de tareas y de estructura priorizadas para cumplir esos fines, en este caso con el objetivo de ser resilientes, ok, pero resilientes a nivel comunitario, no solo a nivel personal, ¿no es cierto? ok, ahora sí lo entiendo muchísimo más. Gracias, Javier. Vale, entonces yo lo que quisiera proponerles es que si no hay otra pregunta, así como la que ha hecho Alonso, tan pertinente, si no hay otra pregunta, vamos a ver el video, que lo hemos visto la sesión última, pero lo que vamos a hacer ahora es interrogar cada uno de nosotros mientras lo vemos, el tema de la agenda. Es decir, lo que los brasileños en sus distintos problemas van enfrentando, lo que el narrador del video va diciendo, son cambios y nos van, si uno fuera brasileño y es el lugar eh, de la historia de Brasil que narra el video, la pregunta sería, ¿cuál sería mi agenda? En este momento, ¿no? ¿Cuál sería mi agenda? Para yo cumplir tareas, o sea, las agendas son las tareas que he identificado, priorizado, en fin, etcétera, lo que ya dijimos. ¿De acuerdo? De acuerdo, entonces vamos con el video, ¿verdad? Exactamente, Ok. abajo del video. Si alguien me ayuda, es compartir, ¿no es cierto? Eco. Eso es genial. Ahí está. Sí, perfecto, sí se ve. Excelente. Gracias. ¿Cuál es el volumen de esto, no?
Creo que hay que activar el audio, quitarlo antes de ponerlo, volver a activar el audio. Ya, gracias, Alonso. Ok. Lo está justo. O sea, a la hora de compartir te da una opción debajo que dice, hay un recuadro y dice activar audio. Ok, Too scared to go to school. perfecto, ahora sí. It's no longer safe. Gracias. Difícil de imaginar que el país responsable de esto fuera en su día pionero en la lucha contra la deforestación. Este hombre se ha convertido en un símbolo de la destrucción de la Amazonía brasileña, el expresidente Jair Bolsonaro. Su política destruyó amplias zonas de la selva amazónica. Durante los últimos 4 años, la Amazonía fue un lugar sin ley. Pero eso no siempre fue así. Con anterioridad, Brasil había sabido proteger sus selvas. En tan solo 8 años logró reducir la deforestación de la Amazonía en un 80%. Esta política comenzó con el nuevo milenio bajo la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva. ¿Cómo van a cambiar las cosas ahora que Lula está de vuelta? Brasil ha experimentado profundas transformaciones en las últimas décadas. ¿Es posible combatir nuevamente la deforestación? Lo que los políticos brasileños hagan con la selva amazónica nos concierne a todos, por mucho que Bolsonaro no lo vea así. La Amazonía es nuestra, no de ustedes. Te sorprende lo rápido que está creciendo tu hijo. El tiempo está volando. No dejes pasar un minuto más sin que aprenda. Los más afectados son, por supuesto, los millones de personas que viven en la región, además de las cientos de miles de especies animales y vegetales. La selva amazónica absorbe enormes cantidades de CO2, evitando así el calentamiento global y escenas como estas en todo el mundo. Mitiga el cambio climático, pero con la deforestación lo destruimos, lo que contribuye a acelerar el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos. Esta es Luciana Gacci, del Instituto Brasileño para la Investigación Espacial. Dice que actualmente la Amazonía emite más dióxido de carbono del que absorbe. El motivo es la agricultura de tala y quema muy extendida en la región. Si no detenemos inmediatamente este proceso, perderemos esta parte de la selva amazónica. Será un punto de inflexión. Una perspectiva desoladora. ¿Qué posibles soluciones podría haber? Pero antes, un breve repaso a la historia. ¿Por qué hemos deforestado el 17% de la Amazonía? Naturalmente, por dinero. Y esto se remonta a la década de 1970. Hasta entonces, la Amazonía se mantenía aún prácticamente intacta. Pero el régimen militar decidido a impulsar el crecimiento económico del país vio en la explotación de la mayor selva tropical del mundo el instrumento para ello. El régimen militar veía la Amazonía como una región a conquistar. Ilona Chabó es la presidenta del Instituto Igarapé, un laboratorio de ideas sobre cuestiones climáticas y de seguridad. El gobierno pagaba a la gente para que fuera a la selva amazónica con la promesa de que todo lo que talaran se lo podían quedar. El gobierno quería que la gente se estableciera en la selva. La consideraba una región inhabitada, pese a que allí vivían muchas comunidades indígenas. Construyó entonces una gigantesca autopista a través de la Amazonía y animó a los brasileños a trasladarse allá para talar árboles y criar ganado. Actividades que resultaron muy lucrativas. Sobre todo porque cada vez más personas en el mundo comían carne y los ganaderos necesitaban soja, rica en proteínas para los animales. Cada vez más selva fue destruida por el ganado y la soja. Las leyes se volvieron más estrictas, lo que no impidió que la deforestación continuara de forma ilegal. Hasta que en 2003 Lula asume la presidencia de Brasil en momentos en que la deforestación alcanzaba sus cuotas más altas. Nombró como ministra de Medio Ambiente a Marina da Silva, que hizo de la Amazonía un asunto prioritario. Entre 2004 y 2012, la deforestación de la Amazonía disminuyó en un 80%. 3 medidas hicieron esto posible. La primera, una extensa ampliación de las zonas protegidas. En 2010, más del 40% de la Amazonía se encontraba oficialmente bajo protección. Estas zonas incluyen reservas naturales y territorios indígenas.
Estos territorios eran especialmente importantes ya que los pueblos indígenas protegen la selva. Las comunidades indígenas administran estas tierras desde hace siglos. Esta es Adriana Ramos, activista por los derechos indígenas y el medio ambiente. La forma en que los pueblos indígenas tratan la selva hacen que estas zonas protegidas sean tan importantes. Las nuevas medidas de protección tienen un efecto disuasorio. En el momento en que tienes una zona protegida, queda claro que ya no se puede ganar dinero con esa tierra. Y en las zonas no protegidas, los terratenientes tampoco podían deforestar ilimitadamente. Solo se permitía explotar el 20% de su tierra. La segunda medida importante fue intensificar la vigilancia, modernizando su sistema satelital para detectar la deforestación en tiempo real. También mejoró la formación de las autoridades medioambientales y las fuerzas del orden. La tercera medida fue enfrentarse a las cadenas de suministro. En esto, la presión de la sociedad civil tuvo un rol muy importante. Greenpeace publicó estudios que establecían una relación entre la deforestación y la compra de soja y carne de vacuno. El clamor público dio sus frutos y condujo a una moratoria de la soja y la carne de vacuno que prohibía la compra de estos productos si procedían de áreas recién deforestadas. Unos 18.000 kilómetros cuadrados de selva se salvaron en una década gracias a la moratoria de soja. Y al mismo tiempo, la economía en la región amazónica siguió creciendo. El rendimiento agrícola incluso aumentó mientras disminuía la deforestación. Esto se debe a que antes los agricultores no explotaban sus tierras de forma eficiente y los pastos permanecían a menudo vacíos. Ahora, en cambio, utilizaban esos pastos vacíos para cultivar y criar más ganado. Todo esto suena demasiado bonito para ser verdad, ¿no? Así es, porque en 2013 volvió a aumentar la deforestación. Los aliados conservadores de la agroindustria ejercieron mucha presión para que se suavizaran las leyes de protección de la Amazonía. Se llevaron a cabo grandes proyectos de infraestructura en la selva, como esta presa, que fue aprobada nada menos que por el presidente Lula. Pero todo dio un giro realmente a peor en 2019. Jair Bolsonaro jura su cargo. Su programa de gobierno era declaradamente antiambientalista. Hay estos ecologistas. Cuando pueda, los mando al Amazonas. Como les gusta tanto el medio ambiente. Esa idea de los años 70 de que la deforestación es la llave para el crecimiento económico estaba de vuelta. Bolsonaro fomentó la explotación minera en territorios indígenas y debilitó las agencias medioambientales con un fuerte recorte de su presupuesto y despidos. Propició una expansión de las actividades delictivas ya existentes. Las redes criminales pudieron organizarse mejor y canalizar hacia la explotación de la Amazonía más recursos procedentes de otros sectores económicos ilegales. La destrucción ilegal de la selva amazónica estrechaba así sus vínculos con el tráfico de drogas, armas y lavado de dinero. La tasa de deforestación se disparó en los 4 años siguientes. Es muy duro ver cómo la humanidad avanza cada vez más rápido hacia el colapso. Pero Bolsonaro no fue reelegido. Lula lo derrotó por un estrecho margen en 2022. Asistió poco después a la conferencia de la ONU sobre cambio climático. Envió más fuerzas del orden a la Amazonía para frenar la tala de árboles y el robo de tierra. En enero de 2023, la deforestación ya había disminuido un 61% con respecto al mismo mes del año anterior. Pero Lula no lo va a tener fácil. Brasil ha cambiado mucho. Es otro país, de eso no hay duda. Eduardo Viola es docente en la Universidad de Sao Paulo. Ve un montón de nuevos retos, como la reconstrucción de las instituciones que desmontó Bolsonaro. Lo que cuenta la gente que asumió ahora su cargo es inconcebible. No existe información sobre lo que ha pasado en los últimos años, ni cuánta gente que trabajaba en la administración pública tuvo que irse. La buena noticia es que la antigua ministra de Medio Ambiente de Lula está de vuelta, pero su ministerio se enfrenta ahora a una selva repleta de redes criminales y sus vínculos ilegales. Además, el lobby de la agroindustria es muy poderoso. Lula ganó las elecciones, pero el Congreso no lo tiene necesariamente de su lado.
Las fuerzas que favorecen las actividades ilegales en la Amazonía son ahora políticamente mucho más fuertes que hace 20 años, tanto a nivel local como estatal. Esas fuerzas ya debilitaron las leyes en años anteriores y seguirán haciéndolo mientras se benefician de la creciente demanda de los productos agrícolas brasileños. El mundo se está comiendo la Amazonía al consumir carne de vacuno, soja y maíz. Gente, dejen de comprar productos de la Amazonía. Son muchos los retos para el gobierno de Lula, pero también las oportunidades. La posibilidad de mejorar la productividad del suelo y de practicar la agricultura de forma más eficiente, de promover una economía verde y regional sostenible sin talar árboles, o también la comercialización de productos de la selva y el ecoturismo. Brasil puede compartir sus conocimientos con otros países selváticos como Indonesia o la República Democrática del Congo. Espero que volvamos a la escena mundial no solo como una fuerza verde, sino como una fuerza generosa que anime a los demás. La cooperación internacional es clave. Salvar la Amazonía tiene su precio, pero si no la salvamos, pagaremos todos un precio mucho más alto. ¿Listo? Bueno, entonces, pregunta. Vamos al comienzo del video, ¿ya? ¿El video trata de qué, entonces? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el tema, el campo temático? Voy a ponerme técnico, ¿ya? El campo temático, el campo que se ocupa el video. ¿Qué tema está tratando? ¿Quién me dice? A ver, hagamos un ping-pong rapidito. ¿Quién me dice? A ver. ¿Quién se anima? ¿Cuál es el tema del video? O el campo temático del video. Estoy mirando a cada una participante para que se anime y nada. A ver. Entonces yo tiro dedo, pues. ¿Qué vamos a hacer? Yo señalo. Por ejemplo, Galo, ¿estás ahí? Ah, Edwin Noel dice que, ¿cuál sería el campo? A ver el chat. Sí, él dice que una premer o prever la verdad que no se le entiende bien, una agricultura verde, dice, ¿no? No sé si es Ya, prever, pero promover una agricultura verde. ya, pero ese no es el campo. ¿Cuál es el campo? El tema. Que si se ¿Cuál es acaba la Amazonía, el corazón del tema? la destrucción de la Amazonía y de Exacto, la vida. exacto. La destrucción de la Amazonía. Y la pregunta por si podrá salvar la Amazonía el actual gobierno, pero cualquier cristiano, digamos, ¿no es cierto? ¿Está bien? Entonces, siempre que hablamos de agenda, estamos hablando de un escenario, un contexto, ¿de acuerdo? Un escenario y un contexto en el que vivimos y frente al cual tenemos que realizar una acción para resolver un problema o para aprovechar una oportunidad. En este caso, de resolver un problema urgente, que es la destrucción de la Amazonía. Ya, muy bien, ese es el tema, ¿de acuerdo? Y entonces el video toca dos cosas. ¿Cuál es la situación? O sea, un diagnóstico, ¿de acuerdo? El video hace un diagnóstico. En otras palabras, ¿en qué situación está la destrucción de la Amazonía? Eso de que dice, hemos destruido el 17% de todo el bosque, ya, y luego se pregunta por qué. Eso es parte del diagnóstico. ¿Estamos de acuerdo? Es el diagnóstico, por qué razón o por qué motivos o en qué circunstancias, en qué contexto se da la destrucción. Y entonces se remonta a la historia y hasta la llegada de Lula, donde se detiene, etcétera. Pero en el fondo lo que está preguntándose es
entrando a lo más serio del diagnóstico, que es el gran colapso del esfuerzo previo que interrumpe la historia de destrucción, que es el gobierno de Lula, y entonces viene Bolsonaro y se desata la gran destrucción de la Amazonía, ¿no es cierto? Entonces, ahí completa el diagnóstico. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, siempre que vamos a construir una agenda es en función de un proceso histórico, en un contexto dado, asumiendo una responsabilidad como actores, y entonces tenemos que tener un diagnóstico. Podemos decir primero una lectura de escenario. ¿Cuál es el escenario? Y luego hacer un diagnóstico del problema. O sea, diagnóstico como cuando uno hemos visto, si, o por desgracia nos ha pasado a nosotros también, familiar o uno mismo está enfermo, el médico viene y realiza un diagnóstico, entonces le pone el termómetro, mire el ojo, o sea, hace una evaluación. Diagnóstico es una evaluación de un estado de salud. En este caso lo aplicamos a el problema que estamos tratando, que es la salud de la Amazonía. ¿Está bien? Y luego ya el video entra a discutir, digamos, cuál sería la política de cambio, pero ahí qué problemas hay, qué conflictos, ¿no? La política de cambio implica ver qué se necesita para cambiar y ver si tenemos recursos para realizar esos cambios, esas intervenciones que se necesitan. Y así, ¿no? Entonces la pregunta es, en nuestro espacio socioecológico, en nuestro espacio de nuestra comunidad, que es una comunidad arraigada a un espacio, la pregunta es, ¿tenemos un diagnóstico? ¿Hemos identificado un problema? ¿Tenemos un diagnóstico? ¿No? Y a partir de ahí nos permite, digamos, eh, establecer las acciones que necesitamos, la estrategia, pero también ponderar los tiempos, en fin, etcétera, en que tenemos que actuar. El tiempo es muy importante, ¿ah? Y vamos a construir prioridades de acciones y tareas, en fin, según las dificultades que encontramos, etcétera. ¿De acuerdo? Ese es el campo temático del video y su desarrollo. Pero entonces, yo dejo abierto ahorita, ¿cuánto tiempo tenemos? Sí, estamos empezando, estamos bien. Yo quiero poner otra vez el video, pero primero quiero, porque va a ser bien machacón, voy a hacer, bien reiterativo, así, antipático. Pero quiero preguntarles a ustedes, si ustedes comparan con lo que cuenta el video de la Amazonía sobre su espacio, ustedes tienen así su lectura del escenario, de su historia, del identificado el problema, el diagnóstico, ¿lo tienen así de claro? Porque claro, el que ha hecho el video no está diciendo lo que se le ocurre. Antes ha habido una investigación. Ustedes saben cómo se hace un video. Se hace una investigación y luego lo que va a haber es después de esa investigación, ¿no es cierto? Se elabora pues un guión, en fin, de qué es lo que va a contar el video, con qué tomas, en fin, y se ponen las voces, se filma. ¿Está bien? Ernestina, bien, pero no nos olvidemos de controlar nuestro tiempo, no lancemos rollos de media hora, ¿de acuerdo? Breves y precisos. A ver, adelante Ernestina, por favor. Buenas noches a todos. Buenas Eh, noches. el video es muy duro. Sobre la pregunta, si en nuestro contexto lo tenemos muy claro, voy a hablar desde mi contexto. Un diagnóstico claro no lo tenemos, pero hay partes del video que históricamente sí tiene que ver mucho con nuestro contexto. Por ejemplo, el tema de que los pueblos indígenas desde siempre han sabido criar, en el video dice administrar, pero creo que el término no es administrar, sino más bien es criar, es cuidar la Amazonía.
Excelente. ¿Quién es un optante, Ernestina? ¿Quién sigue? ¿Clelia? Alonso, ¿me ayudas en monitorear las intervenciones, por Sí, favor? Clelia levantó la mano. Clelia Guima, Sí, buenas te noches. escuchamos. Ajá. Bien, el video nos hace reflexionar de la problemática y también previa investigación se ve, ¿no? La destrucción de la Amazonía y también se ve de que los gobiernos que han estado de turno, por ejemplo, Lula ha hecho todo lo posible para poder frenar esta destrucción que se venía haciendo, ¿no? En su periodo, en su primer periodo. Sin embargo, cuando entra otro gobierno, esto trabaja lo contrario, ¿no? Entonces, en nuestro país, yo creo que así claramente que se haya declarado a algún gobierno para trabajar en la protección de nuestra Amazonía, no lo tenemos. No lo tenemos más bien a los pueblos originarios que están asentados en la Amazonía, han sido considerados perros de hortelano, también nos han considerado que somos eh, ciudadanos de segunda categoría, en fin, ¿no? Pero más no lo tengo claro que algún gobierno de turno que haya trabajado explícitamente para la protección de la Amazonía. La problemática está claro, se asemeja la problemática del país hermano brasilero, ¿no? Entonces, Sí. por ejemplo, la droga, todo eso, la problemática que viene, esto que nos ha puesto en el video, está presente en nuestro país también. Eso sería mi opinión. Muy bien. Perfecto. Estamos estableciendo también nuestra propia estructura, análisis de la estructura, ¿no? Del video, pero que en realidad para poder hablar de nuestra agenda, ¿de acuerdo? De lo que están haciendo los compañeros, compañeras, muy bien, realmente, muy bien. Entonces, está el tema del problema, está el tema de los gobiernos, si ha habido o no un gobierno con un programa de protección tan claro. La pregunta entonces sería, ¿qué otros elementos tiene el video que ustedes han notado? Que quieran destacar ahorita, porque todo lo hemos visto, pero ¿qué quieren destacar ahorita? A ver, pensando para aplicarlo a nuestro contexto, ¿de acuerdo? A nosotros mismos. Alonso, ¿me ayudas? Sí, Javier, te ayudo. Ok. ¿Alguien quiere intervenir entonces? Por ahora no. Ajá. A ver, a nivel de alternativas, los problemas que enfrentan son muy parecidos, han dicho las intervenciones anteriores. No hemos tenido un gobierno con un programa tan claro de protección de la Amazonía, por lo menos en los primeros años del gobierno de Lula. Luego viene el colapso de Bolsonaro. Y luego viene un nuevo gobierno y la necesidad de actuar urgente, ¿de acuerdo? Y las dificultades para poder actuar de acuerdo a esta urgencia. ¿Ustedes creen que el video pone claro cuáles son las prioridades de acción? Les pregunto. El guión del video, ¿el video tiene claro cuáles son las prioridades de acción en la Amazonía? Las tareas primeras, ¿no? Las más importantes. ¿Qué dicen? A ver, ¿sí? ¿Alonso, vas a intervenir? Sí, quisiera hacer Dale, dale, un comentario, ¿no? Un comentario por acerca del supuesto. video y acerca de esta pregunta, quizás reto que nos estás planteando, ¿no? Si bien es cierto, este video es del Brasil, yo creo que estamos en un momento, en un contexto en el que sí podemos considerar algunos factores del gobierno brasilero para establecer nuestras propias agendas,
sobre todo en este proceso de alianza, si se quiere, con el gobierno peruano en el que ha estado Dina Boluarte hace unos días en Brasil, ¿no? Impidiendo que gran parte de los líderes de las comunidades ingresen a los espacios de debate, justamente porque había un acuerdo, un mutuo acuerdo de país, ¿no? En el sentido de establecer como prioridades los acuerdos económicos, ¿no? Yo entiendo que hay todo un plan, ¿no? Estructurándose con la construcción del megapuerto de Chancay, la necesidad de Brasil de exportar, entonces sí nos va a afectar, ¿no? Yo considero que se mencionaron tres acciones en el video que se pueden aplicar en el Perú, ¿no? Por ejemplo, la ampliación de zonas forestales, o sea, la ampliación de zonas protegidas, perdón. ¿Cómo se amplían las zonas protegidas? ¿Cuál es el mecanismo para ampliar la gestión que hay que hacer para ampliar las zonas protegidas? Después hay un tema que solamente se les permitía en la época del gobierno de Lula, el anterior gobierno, ¿no? Que se usara solamente el 20% de los espacios territoriales para explotación, si se quiere, ¿no? Y, Del bosque, de del bosque. bosques, exactamente, ¿no? Ujú. Y fortalecer las organizaciones medioambientales, comunales, si se quiere, podría ser acá en el caso del O Perú. sea, medioambientales de todo el mundo, De pero to- también las indígenas. las indígenas, O sea, exactamente. O también sea, hay instituciones que le dan un lugar especial a las indígenas. Eso es muy importante en Brasil, ¿ah? sí. Bueno, Y tendría que ser también acá. hasta ahí podría dar un poco de esbozo de por qué es que sí tendríamos que considerar también el impacto de Brasil en nuestra Amazonía, ¿no? Que va Claro, a ser pero fuerte en los últimos años. de acuerdo, pero no supongamos, ahí yo voy a ser el de abogado del diablo y no Ok, supongamos que hay un acuerdo privado entre gobiernos. También puede ser un gesto de diplomacia acotado en cierto contexto entre el gobierno de Perú y Brasil, cuando en realidad lo que, digamos, el gobierno de Brasil tiene una legítima preocupación por además cumplir acuerdos internacionales con la Unión Europea, aunque él defiende mucho que la idea de una autonomía para no sentirse presionado por los europeos. Pero Europa está presionando mucho en defensa de la Amazonía, del bosque, y está poniendo muchas condiciones para el comercio, bueno, que hay en el Perú, ¿no? En una sesión anterior, las agricultores cafeteros o cafetaleros, en la primera sesión hacía mención que se les ponía exigencias. En fin, pero nuestro tema del curso no es solo la Amazonía. Estamos usando la Amazonía como ejemplo, ¿de acuerdo? Para una estructura, cualquiera que sea nuestro contexto, los Andes, el desierto norteño del Lima, incluso podría ser el mar para los si son pescadores artesanales, por ejemplo, o también la Amazonía, ¿no? Eh, el video nos sirve, nuestro objetivo no es terminar de aclarar, debatir el tema amazónico, nos sirve de pretexto para lo que estoy proponiendo, que es cuál sería nuestra agenda socioecológica y política de nuestra localidad, ¿ya? En esos términos de esos puntos. ¿Ok? ¿El video? Está bien, está bien. Gracias. En términos de esos puntos, ¿ya? Primero, ¿cuál es el tema, el campo temático y el escenario? ¿No es cierto? ¿En qué escenario? El siguiente punto, ¿cuál es el problema? 3, tenemos un diagnóstico o no del problema. 4, alternativas o tareas para enfrentar el problema. ¿De acuerdo? Nada más esos puntos. Esos 4 puntos, o algún otro que ustedes quisieran, porque aquí, digamos, en la clase no somos tiranos, aunque sí queremos ser ordenados. Entonces, yo les voy a proponer algo, hacer un ejercicio. A ver, veamos el reloj, Ángela. ¿Cuánto tiempo nos tenemos? ¿Llevamos? Nos queda 1 hora. Ya, excelente. Entonces, yo les voy a proponer un ejercicio. Ustedes con su lapicero, en su mesa, en su lugar donde están, y su cuaderno, escriban estos puntos, ¿ya? Estos puntos.
de cuál es en qué campo están, o sea, cuál es el tema prioritario para ustedes, cuál es ese problema prioritario, cuál sería si tienen o no un diagnóstico, si quieren apuntan algo del diagnóstico, y qué tareas habrían. En fin, ya de ahí viene una conversación más amplia que puede discurrir según los tiempos, etc. Pero yo quiero hacer este ejercicio. Vamos a poner otra vez el video, ¿ya? Como modelo, no porque nuestro tema sea la Amazonía, salvo el caso de los compañeros que viven en la Amazonía, que sí los hay, ¿ya? Que antes han intervenido, sino como esquema, como un espejo. El video como un espejo de lo que va hablando y qué les va diciendo a ustedes si van apuntando sus notas, ¿de acuerdo? Sobre su propia agenda socioecológica y política de ustedes, de su localidad, de su espacio, de su comunidad. ¿De acuerdo con el ejercicio? ¿Están de acuerdo? Entonces vamos a poner el video, ¿ya? ¿Está bien, Alonso? Alonso. Sí, de ¿está acuerdo, bien? de acuerdo, de acuerdo, Ya. Javier. Te ponemos a ti de vocero de todos. Ah, ok. Compartir sonido. Le pongo clic. No, ahí no está. Acá, ¿no? Acá. Ah. Entonces hay que volverlo a poner. Difícil de imaginar que el país responsable de esto fuera en su día pionero en la lucha contra la deforestación. Este hombre se ha convertido en un símbolo de la destrucción de la Amazonía brasileña, el expresidente Jair Bolsonaro. Su política destruyó amplias zonas de la selva amazónica. Durante los últimos 4 años, la Amazonía fue un lugar sin ley. Pero eso no siempre fue así. Con anterioridad, Brasil había sabido proteger sus selvas. En tan solo 8 años logró reducir la deforestación de la Amazonía en un 80%. Esta política comenzó con el nuevo milenio bajo la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva. ¿Cómo van a cambiar las cosas ahora que Lula está de vuelta? Brasil ha experimentado profundas transformaciones en las últimas décadas. ¿Es posible combatir nuevamente la deforestación? Lo que los políticos brasileños hagan con la selva amazónica nos concierne a todos, por mucho que Bolsonaro no lo vea así. La Amazonía es nuestra, no de ustedes. Los más afectados son, por supuesto, los millones de personas que viven en la región, además de las cientos de miles de especies animales y vegetales. La selva amazónica absorbe enormes cantidades de CO2, evitando así el calentamiento global y escenas como estas en todo el mundo. Mitiga el cambio climático, pero con la deforestación lo destruimos, lo que contribuye a acelerar el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos. Esta es Luciana Gacci, del Instituto Brasileño para la Investigación Espacial. Dice que actualmente la Amazonía emite más dióxido de carbono del que absorbe. El motivo es la agricultura de tala y quema muy extendida en la región. Si no detenemos inmediatamente este proceso, perderemos esta parte de la selva amazónica. Será un punto de inflexión. Una perspectiva desoladora. ¿Qué posibles soluciones podría haber? Pero antes, un breve repaso a la historia. ¿Por qué hemos deforestado el 17% de la Amazonía? Naturalmente, por dinero. Y esto se remonta a la década de 1970. Hasta entonces, la Amazonía se mantenía aún prácticamente intacta, pero el régimen militar decidido impulsar el crecimiento económico del país vio en la explotación de la mayor selva tropical del mundo el instrumento para ello. El régimen militar veía a la Amazonía como una región a conquistar. Ilona Chabó es la presidenta del Instituto Igarapé, un laboratorio de ideas sobre cuestiones climáticas y de seguridad. El gobierno pagaba a la gente para que fuera a la selva amazónica con la promesa de que todo lo que talaran se lo podían quedar. El gobierno quería que la gente se estableciera en la selva. La consideraba una región inhabitada, pese a que allí vivían muchas comunidades indígenas. Construyó entonces una gigantesca autopista a través de la Amazonía.
y animó a los brasileños a trasladarse allá para talar árboles y criar ganado, actividades que resultaron muy lucrativas. Sobre todo porque cada vez más personas en el mundo comían carne y los ganaderos necesitaban soja, rica en proteínas para los animales. Cada vez más selva fue destruida por el ganado y la soja. Las leyes se volvieron más estrictas, lo que no impidió que la deforestación continuara de forma ilegal. Hasta que en 2003 Lula asume la presidencia de Brasil en momentos en que la deforestación alcanzaba sus cuotas más altas. Nombró como ministra de Medio Ambiente a Marina da Silva, que hizo de la Amazonía un asunto prioritario. Entre 2004 y 2012, la deforestación de la Amazonía disminuyó en un 80%. 3 medidas hicieron esto posible. La primera, una extensa ampliación de las zonas protegidas. En 2010, más del 40% de la Amazonía se encontraba oficialmente bajo protección. Estas zonas incluyen reservas naturales y territorios indígenas. Estos territorios eran especialmente importantes ya que los pueblos indígenas protegen la selva. Las comunidades indígenas administran estas tierras desde hace siglos. Esta es Adriana Ramos, activista por los derechos indígenas y el medio ambiente. La forma en que los pueblos indígenas tratan la selva hacen que estas zonas protegidas sean tan importantes. Las nuevas medidas de protección tienen un efecto disuasorio. En el momento en que tienes una zona protegida, queda claro que ya no se puede ganar dinero con esa tierra. Y en las zonas no protegidas, los terratenientes tampoco podían deforestar ilimitadamente. Solo se permitía explotar el 20% de su tierra. La segunda medida importante fue intensificar la vigilancia, modernizando su sistema satelital para detectar la deforestación en tiempo real. También mejoró la formación de las autoridades medioambientales y las fuerzas del orden. La tercera medida fue enfrentarse a las cadenas de suministro. En esto, la presión de la sociedad civil tuvo un rol muy importante. Greenpeace publicó estudios que establecían una relación entre la deforestación y la compra de soja y carne de vacuno. El clamor público dio sus frutos y condujo a una moratoria de la soja y la carne de vacuno que prohibía la compra de estos productos si procedían de áreas recién deforestadas. Unos 18.000 kilómetros cuadrados de selva se salvaron en una década gracias a la moratoria de soja. Y al mismo tiempo, la economía en la región amazónica siguió creciendo. El rendimiento agrícola incluso aumentó, mientras disminuía la deforestación. Esto se debe a que antes los agricultores no explotaban sus tierras de forma eficiente y los pastos permanecían a menudo vacíos. Ahora, en cambio, utilizaban esos pastos vacíos para cultivar y criar más ganado. Todo esto suena demasiado bonito para ser verdad, ¿no? Así es, porque en 2013 volvió a aumentar la deforestación. Los aliados conservadores de la agroindustria ejercieron mucha presión para que se suavizaran las leyes de protección de la Amazonía. Se llevaron a cabo grandes proyectos de infraestructura en la selva, como esta presa, que fue aprobada nada menos que por el presidente Lula. Pero todo dio un giro realmente a peor en 2019. Jair Bolsonaro jura su cargo. Su programa de gobierno era declaradamente antiambientalista. Hay estos ecologistas. Cuando pueda, los mando al Amazonas. Como les gusta tanto el medio ambiente. Esa idea de los años 70 de que la deforestación es la llave para el crecimiento económico estaba de vuelta. Bolsonaro fomentó la explotación minera en territorios indígenas y debilitó las agencias medioambientales con un fuerte recorte de su presupuesto y despidos. ¿Cuántos pedófilos has atrapado? 288. ¿Cuántos niños has encontrado? Propició una expansión de las actividades delictivas ya existentes. Las redes criminales pudieron organizarse mejor y canalizar hacia la explotación de la Amazonía más recursos procedentes de otros sectores económicos ilegales. La destrucción ilegal de la selva amazónica estrechaba así sus vínculos con el tráfico de drogas, armas y lavado de dinero. La tasa de deforestación se disparó en los 4 años siguientes. Es muy duro ver cómo la humanidad avanza cada vez más rápido hacia el colapso. Pero Bolsonaro no fue reelegido. Lula lo derrotó por un estrecho margen en 2022. Asistió poco después a la conferencia de la ONU sobre cambio climático.
está de volta. Envió más fuerzas del orden a la Amazonía para frenar la tala de árboles y el robo de tierra. En enero de 2023, la deforestación ya había disminuido un 61% con respecto al mismo mes del año anterior. Pero Lula no lo va a tener fácil. Brasil ha cambiado mucho. Es otro país, de eso no hay duda. Eduardo Viola es docente en la Universidad de Sao Paulo. Ve un montón de nuevos retos, como la reconstrucción de las instituciones que desmontó Bolsonaro. Lo que cuenta la gente que asumió ahora su cargo es inconcebible. No existe información sobre lo que ha pasado en los últimos años, ni cuánta gente que trabajaba en la administración pública tuvo que irse. La buena noticia es que la antigua ministra de Medio Ambiente de Lula está de vuelta, pero su ministerio se enfrenta ahora a una selva repleta de redes criminales y sus vínculos ilegales. Además, el lobby de la agroindustria es muy poderoso. Lula ganó las elecciones, pero el Congreso no lo tiene necesariamente de su lado. Las fuerzas que favorecen las actividades ilegales en la Amazonía son ahora políticamente mucho más fuertes que hace 20 años, tanto a nivel local como estatal. Esas fuerzas ya debilitaron las leyes en años anteriores y seguirían haciéndolo mientras se benefician de la creciente demanda de los productos agrícolas brasileños. El mundo se está comiendo la Amazonía al consumir carne de vacuno, soja y maíz. Gente, dejen de comprar productos de la Amazonía. Son muchos los retos para el gobierno de Lula, pero también las oportunidades. La posibilidad de mejorar la productividad del suelo y de practicar la agricultura de forma más eficiente, de promover una economía verde y regional sostenible sin talar árboles, o también la comercialización de productos de la selva y el ecoturismo. Brasil puede compartir sus conocimientos con otros países selváticos como Indonesia o la República Democrática del Congo. Espero que volvamos a la escena mundial no solo como una fuerza verde, sino como una fuerza generosa que anime a los demás. La cooperación internacional es clave. Salvar la Amazonía tiene su precio, pero si no la salvamos, pagaremos todos un precio mucho más alto. Entonces, vamos deteniendo. ¿Cómo vamos? Voy saliendo, ¿no? Ajá. Dejar de compartir, ¿no? Sí. Ok. Aquí estamos. A ver, entonces, ¿ustedes han tomado nota? ¿Ah? ¿Han hecho el ejercicio que les pedí? Y entonces, ¿quién quiere intervenir? Maestro, yo. Ernestina. Adelante. ¿Quién es la que está? Alonso, ¿me ayudas? ¿Quién está pidiendo? Ernestina, Ajá. Sí. Mientras veía el video, trataba de hacer un ejercicio sobre un tema muy local de mi contexto. Ajá. En primer lugar, puse como problema priorizado el incremento de incendios en varias partes de las comunidades de los Andes. Últimamente se provocan muchos incendios en los Apus, principalmente, ¿no? Donde hay bastante forestación, pastizales, etcétera. Principalmente en estos meses, ¿no? Como segundo punto, en verdad no es que tenga un diagnóstico, pero me sirve como ejercicio. Lo que ha ocurrido a consecuencia de esto, las grandes consecuencias de esto es que hay muerte de animales de todo tipo, incluso humanos, pero principalmente la deforestación, ¿no? Porque que vuelvan a crecer las queuñas, las chachacomas, todo el tema tan importante de, por ejemplo, muchas hierbas medicinales demora mucho. ¿Y cuáles serían más o menos? Ahí estoy en un lugar donde
pasan los aviones, vivo cerca del aeropuerto. Disculpen. No te preocupes, sigue. Ya. Y hice una especie de ejercicio de cuáles serían las posibles alternativas. Primero, hacer un diagnóstico serio y participativo desde incluyendo a las comunidades indígenas, ¿no? ¿Cómo está el diagnóstico respecto a estos incendios en estos últimos 5 años en la región Cusco, ¿no? En las comunidades. Como segunda alternativa sería como hacer un plan de formación para prevenir estos incendios, ¿no? Incluso tal vez pensar o hacer la legislación desde y con las comunidades indígenas. Y una cuarta alternativa tendría que ser cómo incluir en las políticas educativas para que se pueda sobre todo tomar conciencia y actitud de cuidar y evitar erradicar los incendios provocados por los humanos en los apus, ¿no? Es un ejercicio chiquito. Está muy bien, está muy bien. Ahora yo te dejo una pregunta, no para que la trabajemos ahora, sino te la dejo sobre la base del ejercicio muy lindo que has hecho. Mi pregunta es si las tareas que tú has apuntado, porque es un ejercicio, ¿no es cierto? No buscamos más ahora. Las tareas que tú has apuntado, la pregunta es si ya no se hicieron antes, se intentaron hacer antes y no ha dado resultado. ¿No será que hay algún punto que no estamos viendo? Te lo dejo como pregunta para el caso de los Andes, ¿de acuerdo? Para el caso de los Andes. ¿No hay un puntito ahí que no estamos viendo y que no nos ayuda a resolver el problema? Ya. Pero muy bien, Ernestina, ¿eh? Felicitaciones. Seguimos. Bueno, Gabo escribió en el chat, ¿no? Tema, problema, diagnósticos, levantó la mano hace un momento, no sé si va a intervenir Gabo. Bueno, dale la palabra, por favor, no faltaba más. El señor Gabriel Planteó un Salazar de esquema para turno. analizarlo, de repente nos puede comentar algo sobre ese esquema que ¿Quién? puso en el chat. A ver, adelante, tú estás dirigiendo la reunión, Alonso, por favor. Ahí está Gabo. Ya. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está Javier? ¿Cómo está, No, Gabriel? solo me parece que el video es bastante claro, ¿no? No sé si el tema en todo caso es si estamos cerca a un punto de inflexión, era lo que entendí en el video de la Deutsche Welle, ¿no? Sobre Brasil, si estamos en un punto de inflexión en la Amazonía, ¿no? Identifiqué ahí al menos los problemas de una política de desarrollo distinta del gobierno militar y de Bolsonaro a la política de desarrollo de Lula, ¿no? Políticas distintas de gobierno, ¿no? Bueno, el diagnóstico está clarísimo, es lo que más han hablado del tema de la agroexportación, las drogas, el narcotráfico, el lavado, las armas, la deforestación profunda, ¿no? Y claro, las alternativas como las deja un poco sueltas en el video, ¿no? Video. Pero me parece que pone ahí como el gran reto de Lula, qué alternativa va a plantear, ¿no? Así creo que he podido como sintetizar un poco, no sé si estará Pues más muy o bien. menos por ahí Está muy bien o bien, no. está muy bien. Digo, para poder hacer la referencia, nada más quiero ayudar Sí, en esta. está muy bien. Ahora todos están viendo lo suyo. El esquema que tú planteas, yo insistiría en esto del punto de inflexión, que eso pertenece a la lectura del escenario, ¿no? Y digamos, esa idea de un punto de inflexión también es una consecuencia del diagnóstico, pues, porque ese es un problema central. Claro, Si claro. si esos procesos llegan a la destrucción, se necesita un punto de inflexión. Así como antes hubo un punto de inflexión negativo, destructivo, cuando entra Bolsonaro en vez de Lula, ¿no es cierto? O cuando llegan los militares en los años 50, cuando ven a la Amazonía como un espacio de conquista. Así lo dice el video, ¿no es cierto? De la televisión alemana, de la Deutsche Welle.
No son pues unos izquierdistas tumultuosos, no, es la Deutsche Welle que hace un diagnóstico serio, un documental serio, ¿no es cierto? Este, em, entonces, Yo tenía ahí una preguntita nada más que no sé si la puedo dejar y ya dejo de intervenir. nadie te está prohibiendo intervenir, Gabriel, por favor, ¿qué es eso? A ver, Sí, dale, breve, para que otros puedan intervenir. Ahora sí me pongo me enérgico parece, contigo. de acuerdo, me parece que ese esquema, como dicen varias compañeras y compañeros, en el caso peruano es muy, o sea, se puede hacer de referencia, ¿no? Eh, a mí me preocupa muchísimo toda la política actual del gobierno de Dina, ¿no? Con la sola propuesta de reactivación y de haber subsumido una serie de mecanismos que supuestamente impedían la destrucción del medio ambiente, supuestamente digo porque no creo que han fallado, pero al menos algo en papel había, pero ahora todo están proponiendo que vaya hacia el premierato a través de una propuesta de ordenamiento territorial y que sea el premier, el premierato, PSM, que decida qué va y qué no va en términos de Sí, grandes proyectos mineros o petroleros en general. Toda es la misma propuesta de Dina, la veo muy, muy similar en esa onda, ¿no? Y esto del megapuerto de Chancay, no sé si eso va a implicar nuevamente digamos, las hidrovías amazónicas, y todo eso, digamos, es parte de lo que mencionan, considerar a la Amazonía como un terreno inhabitado, simplemente de extracción y donde los pueblos no están, ¿no? En de fin, acuerdo. Ahora, solo esa era Gabriel, sí, Gabriel, está muy bien, pero yo te recomendaría que en estos análisis te fijes en una diferencia grande con Brasil. En Brasil hay un presidente, Lula, una presidenta, Dilma, sigue Bolsonaro, no mencionan el intermedio, ¿no es cierto? Bolsonaro, de ahí Lula, ¿de acuerdo? ¿Y por qué son presidentes importantes? Porque está hablando de políticas de Estado. No, la diferencia entre gobierno y Estado, no hay una distancia, sino que el gobierno dirige y el Estado además, ojo, el Estado no tiene normas por ahí, no, es un Estado orgánico en Brasil que manda y que estructura el territorio, lo que se hace. Y yo no estoy seguro si eso se hace en el Perú, ¿ah? de acuerdo, de acuerdo, de O sea, acuerdo. es tan De acuerdo. importante hablar del gobierno de Dina y por qué no Melerino, el otro. ¿Viste? No, hay una diferencia muy grande en las estructuras sociopolíticas de los dos países, ¿ya? Porque, por ejemplo, no viene del gobierno de Dina, viene de años atrás, ¿viste? Aló, viene de años atrás. Sí, 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 A sí, ver, de alguien me ha acuerdo, interrumpido. de acuerdo, de acuerdo. ¿Aló? Ya. ¿Vieron? Entonces, el tema hay que salir de la cancha chica. Hay que dejar de ver el pleitito del momento. No te digo que lo estés haciendo, yo estoy malinterpretándote con toda seguridad. Hay que ir a las grandes políticas de Estado. Ahí es lo que se discute. Eso es lo importante. ¿De acuerdo? Si no, nos vamos a quedar que si Pelé hizo un taquito y Garrincha dribló y no quién ganó el partido, ni dónde fue. ¿Viste? Ya, hay que cambiar la mentalidad, Gabo, la mentalidad. De acuerdo, de acuerdo, De acuerdo, a ver, no sé quién, gracias Gabo por tu participación. ¿Quién más quiere intervenir? Porque ya vamos Angie, cerrando antes de Angie ha pasar a la levanta, Angie, clausura. Angie ha levantado Dale, la mano. dale, adelante. Hola, sí me disculparán en todo caso que no puedo hablar muy fuerte, estoy así sin voz. Eh, yo he tratado también de hacer el ejercicio que has propuesto, Javier, y bueno, igual la he tenido más fácil porque pues, estoy también en territorial del problema y pronóstico a lo que muestran en el video en el caso de Brasil, ¿no? En el caso de Loreto es en crisis total porque hay un avance de las economías ilegales y extractivistas, ¿no? O sea, también las economías que están dentro de la legalidad o dentro de lo que en Perú es legal, en la Amazonía, ¿no? Hay más minería en los ríos, por ejemplo, la minería ilegal está avanzando tremendamente
en los principales ríos de Loreto, que están siendo tomados por dragas, principalmente tomado ya este río por las dragas artesanales, ¿no? Dragueros que se presume Madre de Dios, que han sido desplazados de ahí por la lucha que hay contra la minería en Madre de Dios y están migrando a otros espacios y uno de estos es Loreto. Entonces los ríos de Loreto están llenándose de estas dragas que, bueno, además de que traen consigo otras ilegalidades como la trata, el narcotráfico, que son problemas sociales, además de ambiental, también están ocasionando un gran problema, ¿no? O sea, el agua que estamos tomando en Quito en pocos años va a estar envenenada por el mercurio de las dragas. Y sobre esto, además, o sea, no solo es la minería ilegal, sino también la minería legal avanza, ¿no? Las concesiones mineras en Loreto, en otras partes de la Amazonía, también están avanzando bastante. Incluso han habido intentos de legalizar la minería en ríos, ¿no? Han habido proyectos de ley en este Congreso actual de volver legal esta minería que es completamente ilógico porque no se puede priorizar el oro que se saca de los ríos, el agua, ¿no? Luego la deforestación también, igual que en Brasil, pero me parece que en Perú, o principalmente en Loreto, esta deforestación tiene que ver más con un aprovechamiento directo del aprovechamiento forestal maderable, ¿no? De la madera, las concesiones forestales que van en aumento y que además vienen con una presión de todo el sector empresarial que presiona y que ahora de hecho tiene incluso, ¿no?, a sus jugadores en el mismo Congreso y, o sea, están en el gobierno, están en el gobierno regional, en los gobiernos locales, pero también están en el gobierno nacional, en el Congreso, y desde ahí presionando para que no haya un avance en protección de las áreas naturales, ¿no? Como hablaban también en el video, en el caso de Brasil, ¿no? Porque se protegen los espacios y es un impedimento, pues, para que puedan aprovecharlos. Entonces, hay bastante presión en este sentido, como comentaba también en otra clase, el tema Piazzi, por ejemplo, ¿no? Que también es otra forma de proteger la Amazonía, pero además porque tiene que ver con proteger a un grupo humano que vive en esta parte de la Amazonía y que no pueden defenderse por sí solos por su condición de aislados. Pero entonces ha habido un proyecto de ley recientemente que intentaba quitarles protección, haciendo una jugada ahí para que esta tarea de protegerlos pase de estar en manos del Ministerio de Cultura a estar en manos de los gobiernos regionales, ¿no? Y no tienen no están capacitados para hacerlo. Entonces, habría allí la posibilidad de que se dejen de proteger esos territorios y así estos puedan seguir siendo aprovechados por las concesiones forestales, ¿no? Y ahí hay todo un grupo empresarial, por ejemplo, en Loreto, que se sabe que mueven eso y sí, de hecho se han organizado y tienen un grupo que se llama la Coordinadora por el Desarrollo de Loreto, ¿no? Y un nombre que además no es casual porque también otro de los temas, ¿no? Como al final, y también estaba en el video, me parece, esta idea de desarrollo está completamente desvinculada de lo sostenible, ¿no? El desarrollo es posible solo en base a la deforestación, al aprovechamiento directo, a sacar toda la madera posible, el oro que está en los ríos y el petróleo también, ¿no? Y entonces, creo que Gabriel lo decía hace un momento, ha habido la reactivación ha habido la reactivación petrolera este año, también a comienzos de año, y es una reactivación que no toma en cuenta todos los derrames que ocurren, ¿no? Con una gran frecuencia en Loreto, y aún así, bueno, se continúa impulsando el petróleo y se continúa negando derechos a los pueblos indígenas, que al final es otro tema también de fondo, ¿no? Como no se están reconociendo sus derechos y hay intentos también por incluso crear conflictos dentro del mismo movimiento indígena. Y eso. Tu micro, Javier. Sí, Ángel, gracias, Ángela. Una síntesis extraordinaria. Yo nomás siempre ahorita es un ejercicio, ¿no? Pero está muy bien la síntesis, pero para que la síntesis se entienda mejor, es como cuando uno tiene un árbol, ¿verdad? Ve el follaje, ramas, si uno dibuja,
para dibujar ese árbol, ve el tronco y las ramas más gruesas, nada más. ¿Vieron? Las ramas chicas, el follaje lo sacan. Después los pintan. Si uno dibuja, lo primero que hace el árbol es poner el tronco y las ramas más importantes que se bifurcan, que se extienden. ¿Vieron? 3, 4 ramas y se acabó. Yo le recomendaría que hagan ese ejercicio también. En el planeamiento estratégico regional de Piura, ya el 99, 2000, 2001, en Piura hacíamos eso. Fuimos entrenados en fin, cuando hicimos el plan regional de Piura. Y o en otros procesos de planeamiento estratégico, uno necesita priorizar. Esa es la idea de una agenda. La agenda quiere decir priorizar. Y eso implica también priorizar, después que uno se extendió en el diagnóstico, escoger, seleccionar los problemas clave, las relaciones claves que hay. En fin, ahora no vamos a pretender nunca hacer una capacitación del tema. Lo que sí nos interesa es esta idea de priorizar. Eso sí es un tema importante, ¿de acuerdo? Para ir dejándolo como una herencia del curso, la capacidad de priorizar, de coger las ramas principales y este esquema que estamos diciendo de el campo temático, etcétera. ¿Ya? A ver, Alonso. Sí, Marilina, te escuchamos. Tu micro. Okay. Hola, sí. Bueno, yo estoy en Paraguay, trabajo con los ayoreo, ahí aislados en la frontera entre Paraguay y Bolivia, y estoy trabajando en la zona del corredor bioceánico, donde se está haciendo un puente entre Puerto Murtiño y Carmelo Peralta con Paraguay. Lo que está existiendo realmente una situación muy difícil porque la extracción, sobre todo el extractivismo, es de la madera. Pero no es este el punto en que me quiero enfocar en este momento. También he estado hace una semana en Jujuy, Argentina, donde están en la lucha contra la megaminería por el litio, y parece que el litio también nos llega a Paraguay, este problema. ¿Qué es lo que nos ofrecen los gobiernos? Palos, tiros, cárcel, persecución. Y evidentemente estamos en un momento que están subiendo en todos nuestros países, o sea, en la mayoría, no digo Brasil como exclusión, pero el panorama argentino viene bastante difícil, el paraguayo ni qué decir. Y bueno, en general la situación de rearmar fuerzas que están muy rotas, que están muy destruidas por la situación económica misma, porque nuestra misma gente, a pesar de todo lo que hablemos para subsistir, están vendiendo la madera, y en lo que estamos nosotros los defensores de ríos, de territorios, y de que puedan permanecer los pueblos en sus lugares y que no exista el socavón y después se tienen que ir porque se acabó todo. Solo se visualiza un horizonte bastante negro, mucha persecución, mucha amenaza, y las leyes que tenemos, como el convenio 169, bajo ningún punto de vista es respetado por nuestros gobiernos. Tanto es así, por ejemplo, lo que vi en Jujuy, ya quieren reformar la Constitución. Acá tememos en Paraguay que dentro de poco también se les ocurra reformar la Constitución, porque si bien no nos hacen mucho caso con las leyes, yo soy abogada, a pesar de eso, bueno, les va a convenir y hacen caso omiso a los convenios internacionales. El tema de la defensa de los territorios contra el extractivismo es muy difícil porque obviamente los estados están buscando llenar o tener un poco más de dinero o más capacidad de crédito a costa de la vida, de los territorios y de las comunidades que defienden el poder seguir viviendo. Y ante eso,
la criminalización de la lucha social, de la protesta y de la defensa de territorios es cada vez más difícil y cada vez más grave, y cada vez tenemos menos derechos, y cada vez parece que la población no se está dando cuenta de la gravedad de la situación. Eso nada más a modo de comentario lo quería hacer. Pues, está muy bien, muchas gracias. Entonces, tenemos un diagnóstico, ¿no es cierto?, de la situación, y no solo de la coyuntura, sino de una tendencia que comienza a imponerse, ¿verdad? En muchos países de América Latina, una tendencia donde el extractivismo se refuerza, se extiende, entra en nuevos campos como el litio, pero al mismo tiempo es como que la población importara menos, ¿no? Y bueno, la población también participa en aquello por sobrevivir que pueda contradecir a su posición de defensa del medio ambiente, ¿no? Bueno, la idea es hacer un ejercicio. Ha sido bastante completo. Vamos cerrando porque estamos llegando cerca de las 7:30 y hoy día clausuramos el curso. El curso es una introducción a un tema tan amplio, tan crítico como lo ha tocado Marilina o antes Ángela, en fin, etcétera. Lo que nosotros queremos es enlazar los distintos contextos en una sola metodología de análisis, de comprensión, para ir entrelazando, digamos, capacidades de construcción de agendas que pudieran representar bien no solo nuestro espacio, sino la universalidad de lo que cada uno de nuestros espacios singulares tiene. Son universales, son, digamos, procesos comunes, históricos, procesos históricos y estructuras históricas más amplias, tendencias más amplias que se expresan en Paraguay o en Jujuy de una manera y se expresan en la selva de Ecuador o en la Amazonía peruana, de Madre de Dios o de Iquitos de distinta manera, o en Brasil, pero que corresponden a la misma estructura y a las mismas tendencias, y frente a los cuales es posible establecer una agenda de defensa de la naturaleza, del medio ambiente, y que del punto de inflexión, que es lo que consideró antes Gabriel, porque estamos en un punto de inflexión a nivel de la evolución de la crisis planetaria y en especial del cambio climático, un punto de inflexión gravísimo, que en otros países se está discutiendo con una urgencia, y acá es como en el caso del Perú, no sé si en otros casos de América Latina, pero tengo entendido que también es un problema, es como que no existiera el problema. O sea que cuando los europeos dicen defienden la Amazonía, es porque los europeos nos quieren imponer el colonialismo. No, es la salvación de nosotros también latinoamericanos depende de que la Amazonía se conserve, además de la gente que vive en la población o de ciudades como Iquitos, ¿no? Yo cierro ahí el curso en lo que toca mi participación, pero voy a estar atento porque a nombre de Fórum Solidaridad Perú va a clausurar Gabriel Salazar Borja, ¿verdad? Alonso. Sí. Sí, bueno, Javier, bueno, seguro lo que queríamos era con todos y con todas ir clausurar el curso con algunas inquietudes. De hecho, que estas sesiones han sido para nosotros en Fórum en particular muy importantes porque desde la experiencia que tienen cada una y cada uno de ustedes, de la pelea que están haciendo, desde las dirigencias, los activismos que tienen, que conocemos desde la institución a través mío, desde Ricardo, de Charo en general, de Rómulo,
Nos conocemos bastante, algunos más, otros menos. A mí probablemente yo estoy recién pocos años en Forum, pero creíamos pertinente hacer un curso desde este enfoque, ¿no? Sobre el cambio climático, lo que implica en términos de una política, ¿no? Mundial, latinoamericana y nacional. Y para eso le solicitamos a Javier que pueda planear el curso. De hecho, que Javier ha armado este curso en base a un texto que él ha escrito para Forum, que es un texto que vamos a publicar, ¿no? Porque quisiéramos desde Forum Solidaridad abrir el debate desde las experiencias de las dirigencias, los activismos, y también desde la reflexión cada vez más informada, con datos concretos, palpables, y con una comprensión, como lo ha planteado Javier, de un esquema para poder pensar esto, el tema, el problema, el diagnóstico, las alternativas o tareas. Porque esa lógica es algo que quisiéramos ir poniendo para poder dialogar de una manera conjunta sobre todo. Yo creo que las sesiones que han pasado, las intervenciones que se han tenido, ¿no? Que ustedes han planteado, ¿no? Como por ejemplo, en un momento Javier nos planteó esta cuestión de la ruptura metabólica, ¿no? Y hubieron varias reacciones, ¿no? Son temas, son conceptos que están ahí para poder apropiarnos desde donde estamos participando y para poder también replantearlos, inclusive debatirlos en general. Ese ha sido el interés de la institución, de Forum Solidaridad. Estamos bastante agradecidos de que hayan participado en el curso, ¿no? Por varias sesiones. Creo que el número se ha ido manteniendo, hay más, menos, pero varias personas han estado interviniendo constantemente. Me parece que ha sido bastante exitoso en ese sentido. Y Javier, creo que has exigido, creo que tu pedagogía en la virtualidad, ¿no? Algunas personas inclusive me planteaban, oye, al inicio no, la pedagogía, ¿cómo? Pero creo que es pertinente en medio de la virtualidad la exigencia desde una pedagogía para poder plantear los temas de manera concreta, ¿no? Desde Fórum Solidaridad quisiéramos también saber, a propósito de este curso que hemos planteado, la participación de Javier, qué inquietudes, sobre qué temas quisieran ustedes que se pueda continuar abordando, ¿no? Así se los planteo a cada una y a cada uno de ustedes. ¿Qué temas han quedado todavía superficiales? ¿Qué temas quisieran que se aborde más? Yo estoy aquí a nombre de la institución. Ricardo Jiménez me ha planteado que pueda estar para poder felicitarles, clausurar, felicitar a Javier también, ¿no? Y plantearles a ustedes de manera transparente, directa, ¿qué temas creen ustedes que debemos de continuar? Porque este es un curso de una escuela que quiere impulsar Fórum Solidaridad Perú, con dirigentes, con activistas, ¿no? Esperamos que poco a poco puedan sumarse gente de estudiantes universitarios, intelectuales. El día de hoy ha participado una compañera que está en Paraguay. Quisiéramos ir de a poco, ir creciendo, ir avanzando y abriendo el debate. Ahora les consulto ya de manera directa, ¿qué temas ustedes crean que han estado ahí en el tintero? ¿Qué temas son los que ustedes quisieran que se puedan retomar, que se puedan reimpulsar? ¿Qué temas nuevos? Yo voy a apuntarlo, ¿no? Porque es parte de la política de Forum de impulsar una escuela de formación, ¿no? Vamos a mejorar la cuestión virtual, seguro cada una de las participaciones y todo. Esa es la consulta. ¿Qué temas ustedes creen y nos pedirían a nosotros que podamos continuar en esta escuela de formación? Abro así la consulta, Alonso, en este diálogo de clausura. Y claro, por supuesto, ¿qué les ha parecido también el curso? ¿Cómo están? ¿Qué recomendaciones nos dan a Forum? ¿Qué recomendaciones le dan a Javier?
que, en fin, creo que está abierto también eso. Y lo último que yo sí, ¿qué temas quisieran? Eso, para ir en esta sección de clausura del curso, conversar un poquito, al menos Está unos bien, ¿no? minutos. Para ahorita, como apertura, ¿no? Porque queda abierto el canal de foro, ¿no? Así es. Para seguir conversando con ustedes que quieran, ¿no? Ok. Dale, Alonso, ayúdanos. Sí, yo quisiera agregar a lo que tú has mencionado, Gabriel, que han habido sesiones muy potentes, muy importantes en este curso, ¿no? La sesión 2 que nos hizo tener una mirada más global de las políticas económicas y cómo afectan y cómo nos afectan, ¿no? Y cómo eh, las decisiones se toman en otras instancias ajenas, hasta inclusive hasta los gobiernos, ¿no? Hasta los gobiernos, los estados, sino desde un punto, desde un grupo, desde los grupos económicos de poder a nivel global. Y la tercera sesión, muy buena también, que tiene que ver ya con un tema más nacional, inclusive en el contexto y la coyuntura de los últimos meses, del último año, de las protestas, de la discriminación, ¿no? El tema era conflicto, cultura y racismo, ¿no? Esa sesión 3 también muy buena. En base a esas sesiones y la última, ¿no? La penúltima, perdón, la geografía de los espacios regionales. Hay infinidad de temas que se podrían ir trabajando de acuerdo, revisando en los audios, los videos que hemos estado tratando de publicar. Todos los videos están en YouTube, ¿no? Para que los revisen, para que nos hagan el planteamiento de qué temas quisieran profundizar, sobre todo considerando la especialidad de Javier, ¿no? Que tiene esta perspectiva metodológica. Grecia nos está levantando la mano. Pero termine, compañero, me disculpas, lo dejaba ahí No, está porque... bien, ya terminé. Lo único que planteaba más o menos los temas que se han tratado, los temas grandes, para en base de repente por ahí podemos ir, no necesariamente ahora, pero estamos abiertos a los comentarios, ¿no? Ya está ya. Estamos Ok, abiertos a los comentarios. me parece que hay otro micro Sí, abierto. voy a cerrar el otro micro. Espérate. ¿Quién es ese micro? No lo Gracias. ubico. A ver, ¿de quién es ese micro que está sonando? A ver. Ya. Ok. Primero agradecer, ¿no? La oportunidad de haber escuchado a todos y a todas en este espacio muy importante. Me parece que ahí nos vamos alimentando y creciendo, ¿no? Dotamos de herramientas nuevas siempre. Para ir directo al grano, yo he visto dentro de los procesos, porque acá nosotros inclusive tuvimos la primera reunión de la plataforma ciudadana por el medio ambiente. Pero sin embargo, siempre es como cómo irrumpes en un espacio porque falta legitimar ese espacio. Está bien, nosotros creemos y estamos muy seguros de lo que estamos haciendo, ¿no? Nos conocemos todos, pero hay como el otro relato que coexiste ahí, ¿no? Y que se niega a, o vive de espaldas a ese sector de la población que lucha por el medio ambiente, ¿no? Y autoridades, ¿no? Que cuando llega, por ejemplo, suponiendo llegue Foro Solidaridad a Piura, conversa con ellos, el gobierno regional, y bueno, les dices, sí, miren, el medio ambiente nos importa, pero cuando va un defensor ambiental al gobierno regional, pues le ignoran, le dan portazos en la cara, ¿no? Entonces, es como que ir fragmentados no es como el camino. Entonces, sería importante ver de qué manera podemos más bien articular con esos espacios, porque incluso acá en Piura con los compañeros de Inundación Nunca Más, ¿no? Lo que pasa es que es muy importante su participación porque han ido irrumpiendo, es cierto, pero luego también se quieren sacudir de ese otro espacio más
más ambiental, más de activismo, ¿no? Y me parece que está bien que quieras simpatizar más con la academia y con los estándares, los cánones de realización del capitalismo. Y yo sé que, bueno, o de la sociedad dominante, ¿no? Con esa forma de pensar. Y ¿sabes qué? Primero, el fin de lucro. Yo creo que sí es importante verlo desde una lógica más política, porque definitivamente si eres pro capitalismo, porque es totalmente ideológico y político decir, oye, ¿sabes qué? La Cámara de Comercio tiene que participar acá y sabemos que la Cámara de Comercio tiene ciertos principios porque están pro mercado, pro empresa, pro destrucción del medio ambiente, ¿no? Porque es el fin de ganar el máximo beneficio a costa de derechos, de territorios, de ecosistemas, entonces, ¿no? De poblaciones enteras desplazadas. Entonces tú dices, oye, ¿sabes qué? Es importante el enfoque político. Quizá no tan dualista, ¿no? Porque siempre hay un montón de formas en cómo la sociedad se va organizando y va repensando cómo quiere vivir, pero bueno, volviendo al punto, sería de que puedan darse estos, compartir eventos en los que se haga un diagnóstico, en el que se incluya, por ejemplo, diagnóstico en la región Piura de materia ambiental, ¿no? En el que puedan participar, sí, la ciudadanía en general, ¿no? Y va a ir obviamente la que esté interesada, que importa también, y los involucrados, que son definitivamente los gobiernos regionales, locales, y demás actores. ¿Esto para qué? Para que haya una posibilidad de que se acepte, ¿no? La mirada de estos otros actores que no necesariamente son de la academia y que no tienen posturas rígidas y que vienen a irrumpir, ¿no? Porque aquí la mayoría de compañeras y compañeros que son dirigentes, que son activistas, pues no tienen, mucha, ¿no? Es la premio COP a la investigación, por ejemplo, una compañera activista de, de la Amazonía, ¿no? Entonces, con eso, hay posibilidad de escucharnos y de legitimar sobre todo estas otras personas que, bueno, si es que no les aperturas el espacio, la verdad les va a dar esa merecida atención que tienen, porque es totalmente legítima su lucha, ¿no? Y así empezar a ordenarnos de mejor manera, ¿no? Y construir y legitimar sobre todo estas otras opiniones. Yo creo que ese sería un punto importante, ¿no? Desde lo que pueden hacer desde la academia, es lo que me parece lo que están pidiendo, ¿no? Y seguir fortaleciendo, como dijo la compañera también, en, este, eh, en los temas de defensa del territorio, ¿no? De materia legislativa, sobre todo porque nosotros no tenemos poco acceso. Yo no soy abogada, por ejemplo, pero me encantaría saber más herramientas, más dispositivos que me permitan a mí articular territorialmente, localmente, nuevas propuestas, ¿no? Para que ya las colectivas y colectivos que hay en la localidad, pues, puedan avanzar, ¿no? Como que no quedarse solamente recolectando botellas o con pancartas haciendo incidencias, sino que ya ir a materia también. Bueno, yo me quedo ahí. Muy bien. Ahí, no sé, no me acuerdo el orden, pero está Liliana Alzamora, Pablo Jaro, creo que levantó primero la mano y luego Liliana Alzamora. Sí, Pablo Jaro. Pablo, te escuchamos. Sí, compañeros y compañeras. Bueno, agradezco por todos los temas que han sido expuestos en el curso. Al mismo tiempo, son importantes todos, pero bueno, a mí, por parte mía, creo que bastante, si es que estuviese dentro de la posibilidad continuarlos, sería bueno, pues, sobre economía política y sobre el racismo, ¿no? Pero además de eso, de todos los cursos han sido extraordinarios. Más bien, si es que aún en los sucesivos se continuara con estos temas, sería bueno también desde la experiencia misma de lucha de las diferentes regiones, del punto donde nos encontremos quienes participamos, poder compartir las experiencias, porque aún sí
no solamente escuchar, sino llevarlo a la práctica, ¿no? Todo lo que escuchamos. Eso nada más hay, yo creo que todos los hermanos que escuchamos el curso y tiene relación sobre todo con la lucha que deprendemos en diversos puntos de nuestro país y en otros lugares también. Eso nada más, después todo extraordinario y un saludo para todos. Gracias, Pablo. Liliana. Sí, un saludo a todos y a todas. Estamos en la propuesta para continuar con estos cursos y gracias por la invitación de tomarnos en cuenta. Hay muchos temas que tratar, muchos, yo más voy a como maestra que soy, más voy a los contenidos y a la temática, que voy a hacer como un listado. Habría que trabajar en los talleres legislación minera. Legislación minera porque la legislación minera es básico para saber cómo defender nuestros derechos, especialmente, por ejemplo, cómo empieza un proceso minero que va desde el estudio de impacto ambiental y todas las etapas que se van dando hasta el cierre de mina, que tenemos muchos problemas, que están los PAMAS, el pago, el cierre de mina de los pasivos ambientales, que por cierto, todas las instancias de gobierno y las empresas se surran en esta legislación. Y ahí también estrategias de resistencia pacífica. O sea, como ya se dijo, hacer todo un plan, no voy a protestar como por protestar, sino qué quiero lograr, cuál va a ser mi mensaje. Y en esta estrategia de resistencia pacífica está mucho la metodología de cómo hacer incidencia, que va desde publicitar y los medios. Luego, lo importante y novedoso del taller ha sido la economía. Bueno, personalmente yo estoy muy lejana de lo que es la economía que se ha tratado en el primer y segundo tema, el valor económico del lugar donde vivo. Un ejemplo, yo vivo en el Valle de San Lorenzo y Juan Aste hizo un estudio de cuánto valía San Lorenzo y qué nos proponía la mina. Luego de ese estudio se hizo la comparación y finalmente llegamos al referendo donde dijimos no a la explotación minera. Entonces hay que luchar con conocimiento de causa. Y lo que estamos adoleciendo todos y todas las luchas para que sean fructíferas es la competencia de las instituciones. Por ejemplo, tenemos el problema del agua. ¿A dónde voy a acudir? Voy a acudir al ANA, voy a acudir al ALA, y si es problemas de infraestructura, voy a acudir al PCI. O sea, estamos más perdidos y ellos lo saben, por eso se tira la pelota de una institución a otra y no sabemos dónde ir, dónde hacer nuestros reclamos y dónde exigir que se cumplan nuestros derechos. Y derechos humanos y ambiente. Los derechos humanos son fundamentales. O sea, estoy dando toda esta propuesta por la experiencia y el paquete que recibió Tambo Grande para decir no a la explotación de la mina, porque nosotros tuvimos como un año de estudio y cada CEAS y todos los que estaban involucrados, la iglesia, tenía su especialista y ellos daban los talleres y trabajábamos por módulos. Y la vigilancia ambiental. La vigilancia ambiental es de saque para saber dónde acudir, si vamos a ir a la Contraloría, etcétera, y a otras entidades donde tenemos que ir. Y también tendríamos que trabajar la transición energética, porque no se trata solo de quejarnos y quejarnos, sino qué puedo hacer desde mi lugar para mitigar los efectos del cambio climático. La transición energética que se puede dar ya con paneles solares muy pequeños, hay tantas situaciones. Y otro tema sería también la gobernanza y territorio, que ese siempre está presente en todos los conflictos que tenemos. ¿Terminaste, Liliana? Sí, ya terminé, gracias. Sí, ok. Liliana nos ha puesto un reto muy grande de varios temas. Bien. Gabo, ¿puedo hacer un Está recuento de todos los... Marilina, creo que perdón. Marilina tiene todavía su mano levantada. Creo que sí, Marilina, te escuchamos. Bien,
Mi consulta va, bueno, primero agradecer porque si bien es casi toda una realidad peruana, pero a los latinoamericanos todo nos toca muy de cerca. Y tenemos problemas comunes. Y por ejemplo, lo que veo que nos sucede es que en el discurso mediático se contrapone el progreso identificado con el extractivismo, con las mega empresas y demás, en contra de los derechos de la naturaleza, de los territorios y de los pueblos. Entonces, todo esto se instala mediáticamente en las grandes urbes en detrimento de quienes están sufriendo realmente todo este flagelo que les están envenenando las aguas, que ya están talando todo, tenemos el problema del cambio climático. Entonces ahí ya se nos van generando dos tipos de contraposición como progreso versus retroceso. Sinceramente, la situación es bastante difícil. Nosotros acá estamos luchando porque se respete la ley y porque no la cambiemos, y también por hacer conocer todo lo que está sucediendo, y estamos tratando de implementar una guía para la población, porque desde mi carácter de abogada, yo creo que como hay una entelequia que todo el mundo conoce la ley y uno no puede decir que la desconoce, tenemos que conocer de verdad, más allá de la profesión que tengamos. Entonces acá estamos tratando de hacer unas pequeñas guías de cómo presentar denuncias, cómo proteger el territorio, cómo evitar la deforestación y todo eso como para poder colaborar con los pobladores que no tienen muchas veces acceso a un abogado. Entonces, que ellos mismos puedan dar un inicio a sus causas. Eso es lo que estamos en cierta forma haciendo, pero viene la situación muy grave y sería muy importante que podamos, como este es un problema latinoamericano y si no estamos unidos, pronto vamos a estar todos derrotados, quizá podamos tener acciones en común. Y bueno, me resta agradecer la invitación, me resta agradecer todo lo escuchado. ¡Abre, está tocando! Odelia, tu micro, por favor. Ay, perdón, perdón. Les agradezco muchísimo esta oportunidad y bueno, si hay una próxima, espero me tengan en cuenta y poder hacerla que supere, ya que no sea solo Perú y uno que otro participante, si podemos hacerla un poco más inclusiva, un poco más de afuera de Perú, también es interesante que todos aprendamos con ustedes. Muchísimas gracias. Nada más. Compañeros, compañeras, gracias. A Ernestina creo que levantó la mano, ya para ir cerrando, por favor, para hacer una propuesta. Sí, muchísimas gracias. Yo muy agradecida porque he aprendido bastante. Me ha impactado mucho el tema central que ha estado muy conectado con el contexto actual que estamos viviendo en Perú, principalmente en Cusco, la región Cusco, y lo ha ratificado el doctor Javier respecto al tema de conflicto, racismo y cultura. Quisiera yo seguir aprendiendo más, fortaleciéndome más y continuar, y agradecer mucho a seguir apoyando también porque creo que es de ida y vuelta. Pueden contar conmigo como intérprete traductora de quechua. En alguna ocasión las diferentes instituciones, porque creo que también es muy importante llegar interculturalmente, respetando los derechos lingüísticos a los pueblos indígenas. Nada, yo sé que hay un montón de temas que han puesto, pero por ejemplo yo tengo como una propuesta, ¿cómo podríamos trabajar los derechos coinstitucionarios, creo que es, respecto al tema medioambiental? ¿Qué posibilidad habría todo esto, no? Y también comparto
esta idea de trabajar la legislación minera, pero también enfatizar más al derecho a la consulta previa, que realmente cómo podremos hacer una verdadera consulta previa. Y la verdad quisiera yo mantenerme en contacto con ustedes y también seguir juntos en colectivo, ir avanzando en esta gran agenda. Muchas gracias. Gracias, Ernestina. Hay un micro abierto, hay un micro abierto, si podrían. Bueno, vamos cerrando. Edwin, tu micro. Gabo, vamos cerrando, de acuerdo, Javier, vamos cerrando. Yo quería proponerles para la continuidad del diálogo entre nosotras y nosotros, si pudiéramos, si permiten, que pudiéramos crear un chat con sus números de teléfono para ir alimentándonos en ese chat de las futuras propuestas de cursos que vamos a ir teniendo luego de varias conversaciones. Hemos tomado nota de la cantidad de temas que se pueden trabajar y luego de procesarlas interiormente, de conversarlas en la institución y conversarlas también mediante ustedes en algún otro momento, en otra oportunidad. No sé si puedo crear un WhatsApp de este curso para las próximas presentaciones. Muy de acuerdo, por favor, que se cree. Ok. Si no hay ninguna objeción al respecto, nos indican para crear el WhatsApp. Tenemos ahí una base de datos con sus números de teléfono. Sí, compañeros, interesante de crear el grupo. Ya, ok, muchas gracias. Genial. Gracias. Si me permiten un poquito hablar. Estamos de acuerdo. Adelante. La propuesta, Alonso. Gracias, Edwin. Ya, Sí, no te sé si escuchamos. quería hacerles una invitación, bueno, no sé si creo que sería bueno de unir, dijo, esfuerzos ya por este medio. Bueno, nosotros vamos a tener el tercer Congreso Internacional de América Latina que se va a realizar en nuestra comunidad campesina de Llanta, provincia de Yabaca, región Piura, y sería bueno de invitarlos para que sean partícipes. Dijo, ya es el 16 y 17 de septiembre, todavía hay tiempo, no sé, sería bueno que vengan a participar, dijo, para llevar experiencia, lo que estamos trabajando en el tema, dijo, ambiental. Debemos celebrar el aniversario de una consulta vecinal que realizó en el año 2007 en Cojenga, Yabaca y Huancabamba en el rechazo del proyecto minero Río Blanco. Bueno, sería bueno que den el grupo para estar compartiendo información, pues dijo, tanto de Perú y de otros países. Ok, de acuerdo. 16 y 17 de septiembre en Ayabaca. Muy bien. Sí, en Ayabaca, sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Qué les parece si podemos tomarnos una foto, si pudieran abrir sus cámaras para los que puedan y los que quieran? No es obligatorio, para poder tomarnos una foto final del curso, por favor. Sí. Si nos tomamos una foto final, Javier, también la última foto. Estamos muy agradecidos, Javier, por haber Angie, sus cámaras. Habernos aguantado en las preguntas y todo. Muchas gracias, Javier. Esperamos seguir continuando contigo con los temas pendientes y todo esto. Estamos muy felices en general en la institución y creo que todos aquí también han mencionado. Ha sido bastante exitoso y muy nutritivo. Vamos a estar en continuidad, como dice Alonso, con los números. Así que seguimos, como dice el curso que ha dado Javier, en resiliencia. Un poco la idea también del curso y la apuesta. No sé si Javier quieres dar una palabra ya de despedida. No, solo un abrazo y un saludo para todas y todas. Nada más, muchas gracias, porque he aprendido muchísimo también, ¿ya? Muchas gracias. Gracias a ti, Javier. Entonces, así. Gracias, Gabo. Entonces nos despedimos. ¿No? Sí. Nos despedimos hasta una muy pronta nueva oportunidad para continuar con estos talleres y cursos de formación desde Fórum Solidaridad Perú. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Chao, chao. Mucha fuerza a la lucha y todo, compañeros y compañeras. Chao, chao. Chao. Muchas gracias. Compañeros, Igual, en otra oportunidad.